Bueno, en este tutorial les voy a explicar una de las grandes cualidades de lo que es Flash, porque una de las cualidades que tiene Flash es poder hacer animaciones, o a lo que yo le llamo unidades de animación, que nos van a servir para animar menos y animar más. ¿Por qué animar menos y animar más? Porque justamente les voy a explicar cómo en este ejercicio vamos a estar haciendo una animación con pocos elementos, pero que se va a ver como si fueran muchos elementos. Lo primero que voy a necesitar, y que pues obviamente necesitamos tener las piezas con las que vamos a trabajar. Yo tengo en este momento 3 piezas, que es una nave espacial en formato PNG, un meteorito en formato PNG y un asteroide en formato PNG. ¿Por qué en formato PNG? Porque quiero eliminar el fondo y quiero solamente quedarme con el contorno de la forma. Y adicionalmente tengo un fondo de pantalla que voy a utilizar como base de nuestra animación. Les recomiendo que ustedes busquen sus propios imágenes, que tengan en cuenta el tamaño final que van a usar en relación con el tamaño de su stage o del tamaño de su archivo, porque si se dan cuenta, aquí tengo un formato de 854 x 480 y esta imagen, tan solo por ser 512 x 512, ya estaría rebasando el tamaño del área vertical de mi formato. Lo mismo puede pasar con el asteroide, que son 900, y lo mismo con el meteorito y el asteroide, que son de tamaños muy grandes. Cuando son imágenes, siempre preocúpense de que estén al tamaño en que las van a necesitar. Cuando son vectores no van a tener ningún problema, porque los vectores se ajustan al tamaño y se recalculan, pero las imágenes no. Entonces, tener una imagen muy grande que voy a presentar en pantalla de un tamaño muy pequeño es cargar la memoria y cargar el procesamiento de la computadora para hacer algo que podría ser de una manera mucho más rápida. Pero algo que quiero explicarles antes de pasar a Flash es uno de los conceptos de Illustrator, que es uno de los programas básicos que a ustedes les va a ayudar mucho a poder entender qué es lo que voy a hacer en Flash. Cuando yo hago diferentes objetos en Illustrator con diferentes colores, con diferentes grosores y con diferentes formas, yo las puedo ir agrupando de acuerdo a como yo lo necesite o como a mí me plazca. Y eso me va a ayudar a organizar mi trabajo, pero también me va a ayudar a después poder ir aislando a través de grupos el trabajo que yo voy haciendo. Un ejemplo, yo tengo estos 4 elementos. Puedo agrupar estos en un solo grupo para que sean una unidad. Puedo agrupar estos con estos, por lo cual acabo de hacer un grupo con otro grupo previo, y finalmente puedo seleccionarlos todos y agruparlos. Entonces todos son un grupo, pero que todos sean un grupo no quiere decir que pierdan los grupos anteriores. En Illustrator, esta forma de agrupar, si yo doy un doble clic sobre cualquiera de los elementos del grupo, aquí me va a aparecer una jerarquía en donde yo estaba originalmente en el layer 1 y ahora estoy dentro de un grupo. En este grupo puedo ver que este objeto es independiente, pero que estos 3 objetos siguen siendo un grupo. Si yo le doy doble clic a este objeto, lo que va a pasar es que voy a entrar a las características específicas de este dibujo de este objeto. Ya no estoy en el grupo, sino estoy dentro de los vectores que forman este polígono, y se aísla del resto de los demás, por lo cual yo no corro el riesgo de modificarlos, y solamente voy a modificar tanto las propiedades como la posición de este elemento. Esta jerarquización me ayuda
tanto a ir hacia adelante como para ir hacia atrás. En este otro grupo, si yo doy doble clic sobre cualquiera de sus elementos, va a suceder lo mismo. Voy a entrar a esa pequeña unidad de grupo y me voy a dar cuenta de que estos dos objetos siguen siendo un grupo, pero de que este ya es independiente. Pero como estoy dentro de ese grupo específico, ya no puedo acceder a este otro elemento que no está dentro de este grupo. Y entender estos conceptos es lo que nos va a ayudar a entender cómo es que van a funcionar las animaciones en Flash, en Animate. Aquí todavía yo podría nuevamente hacer un doble clic sobre este grupo y estaría entrando al grupo que está dentro del grupo, y tendría acceso a sus dos elementos sin afectar o sin acceso a los otros dos. Y como les comentaba, yo puedo ir hacia adelante dando doble clics o puedo ir hacia atrás regresando en la cadena de grupos hasta llegar a la capa original donde todos son un grupo. Este ejemplo así de básico nos va a ayudar a entender cómo es que van a funcionar las animaciones en Animate y cómo es que vamos a hacer unidades de animación pequeñas que se van a ver mucho más vistosas al momento de irlas juntando unas con otras. Regresando a lo que son mis elementos, yo les recomiendo ampliamente que los abran en Photoshop, modifiquen el tamaño para que estén de acuerdo a las proporciones que quieren en su archivo y así poderlos manejar con mayor facilidad y que su computadora tenga menos problemas al momento de procesarlos. Sí, obviamente son imágenes más grandes que su espacio de trabajo. Si son vectores, es mucho más fácil manipularlos y procesarlos. Yo en este caso voy a abrir rápidamente Photoshop porque quiero editar y separar algunas cosas de lo que es específicamente mi nave espacial. Aquí en Photoshop lo que voy a hacer es que voy a abrir mi documento de imagen de lo que es el cohete y lo primero que voy a hacer es cambiarle el tamaño. Me voy a ir a tamaño de la imagen, Image Size, y lo voy a reducir a la mitad, aproximadamente 150, porque no necesito que la nave sea tan grande. Otra de las cosas que voy a hacer es que voy a quitar lo que es el fuego del cohete. Voy a seleccionar, voy a hacer un control X para hacer un cut, control N para crear un archivo nuevo, y como yo copié o corté algo, las proporciones o las dimensiones de ese archivo nuevo me las va a dar de acuerdo a la selección que yo hice. Y este es realmente el tamaño de mi selección. Si yo aprieto como comando o control V, me va a pegar la parte del fuego. Pero como yo quiero eliminar este fondo blanco, voy a desactivar la capa del fondo y voy a guardar esto como un archivo PNG. Una vez que hice esto, ya no necesito, y lo que voy a hacer ahora con mi nave es que voy a hacer un crop. Voy a seleccionar la herramienta de crop y voy a eliminar el área de la imagen que no necesito, aunque obviamente no se va a ver. En información de archivo o tamaño del archivo sí afecta, entonces necesito eliminar todo el espacio que no necesito. Le voy a dar clic en guardar y lo voy a cerrar. Voy a hacer lo mismo con mis otros archivos solamente para cerciorarme que no tienen espacio extra. Este no tiene espacio extra, entonces va a estar bien. Lo que sí tengo que hacer es cambiarles el tamaño, ¿no? Tamaño de la imagen. Este voy a hacer lo mismo, aproximadamente 250 píxeles de ancho. Lo guardo y olvidé cambiar el tamaño a mi meteoro porque es extremadamente grande. También el tamaño de la imagen. Este lo voy a hacer de unos 220 píxeles porque quiero que esté un poquito grande, porque voy a hacer una animación que voy a alterar un poquito después. Lo guardo, lo cierro
y por el momento ya terminé con Photoshop. La imagen del espacio probablemente en este caso también me convenga porque es extremadamente grande en comparación con mi área de trabajo en Animate. Entonces vamos a abrirla también en Photoshop. Mi imagen, tamaño de la imagen, 1280 por 720. Este tamaño, aunque sigue siendo más grande que mi área de trabajo, me va a servir porque quiero desplazar este fondo a lo largo de mi espacio de trabajo para animar incluso el fondo. Lo guardo, cierro el software y me puedo ir a Animate. Una vez que estoy en Animate, lo primero que me tengo que cerciorar es el tamaño al que yo voy a estar trabajando. Yo voy a estar trabajando en este tamaño que es proporcional a un widescreen con 12 FPS para no tener unas líneas de tiempo tan largas y poder generar segundos más rápidamente. Y lo primero que voy a hacer es importar las cosas por capas en el orden en el que yo las voy a ir necesitando. Lo que necesito en el fondo, pues básicamente va a ser el fondo. Entonces me voy a ir a File, Import Stage o importar al escenario y voy a buscar mi imagen de mi fondo. Aquí obviamente nos podremos dar cuenta que mi imagen es más grande que mi área de trabajo, pero eso no me va a importar ahorita porque, como les digo, lo que yo quiero hacer es que la imagen se desplace de un lado a otro para simular un avance o un movimiento horizontal que ahorita vamos a ver. Siempre es bien importante separar nuestros objetos en capas. El separar nuestros objetos en capas no solamente nos va a dar más orden, sino que también nos va a permitir animar cada una de las capas por separado. Voy a crear una nueva capa en la que voy a importar ahora mi nave espacial. Voy a poner File, Import Stage, o si lo prefieren en un shortcut del teclado Control R, y ahora voy a importar la nave y aquí tengo la nave. Cometí un error porque no la importé en el layer correcto, así que la voy a cortar. Voy a pasar al layer donde sí debería estar y lo voy a pegar ahí. Acuérdense que Control X es cut o Comando X es cut y Control V es paste o Comando V en Mac es paste. Voy a crear una nueva capa que es donde ahora voy a importar mi meteorito. Comando R, mi meteoro. Aquí veo que el meteoro es bastante grande en comparación con mi nave. Nuevamente cometí el mismo error, no estaba en la capa correcta. Selecciono el objeto, Control X, selecciono la capa, Control V, y ya los tengo por separados. Y finalmente voy a crear una nueva capa donde voy a apretar Control R o Comando R para importar el asteroide. Y ya tengo todo en mi escenario en diferentes capas, que es lo que necesito para tener un orden. Algo que les va a ser muy útil es tanto el poder desactivar la visualización de cada una de las capas, ocultar todo lo que hay en esa capa a través de la columna del ojito, bloquear las capas cuando no queremos que cambien o que no tengamos el temor de modificar algo erróneamente, o ver los objetos a través de sus contornos. En este caso, como todos son imágenes, el único contorno que vamos a ver va a ser su envolvente rectangular. Si nosotros tuviéramos vectores, veríamos los vectores y sus trazos tal cual como los hicimos o los dibujamos. Voy a empezar con una línea de tiempo, que es lo que quiero que dure mi animación. En este caso me voy a ir al frame 40 y acuérdense que
para crear una animación necesito puntos de cambio. Ahorita tengo un punto de cambio o un keyframe en cada uno de los layers o de las capas. Si yo quiero generar un punto de cambio del fondo en la línea de tiempo, tengo que crear un nuevo keyframe o fotograma clave. Entonces aquí en 40 voy a dar clic derecho, Insert Keyframe, que lo que hago cuando inserto un keyframe es que me hace una copia exacta del keyframe anterior. Voy a desactivar estos para que ahorita entiendan. Realmente no vamos a ver una diferencia entre este keyframe y este keyframe. ¿Por qué? Porque cuando yo inserto un keyframe me hace una copia exacta del keyframe anterior. Pero al ser un keyframe, yo ya puedo modificar su posición o cualquier otra cosa. Voy a retroceder al punto en el que todavía no tenemos keyframe, porque antes de empezar a hacer animaciones o las interpolaciones o los twins de Animate que me ayudan a crear animaciones automáticas o in-betweens automáticos, necesito convertir cada uno de estos elementos en un símbolo. Pero así como les mostré en Illustrator, les voy a mostrar cómo podemos hacer símbolos dentro de símbolos, que es como hacer grupos dentro de grupos. Algo que me está faltando en mi nave es la parte del fuego. Y como el fuego tiene que ir junto con la nave, en la capa donde esté la nave, aquí es donde voy a importar el fuego. Control R, el fuego, y ya tengo las dos piezas. Siempre es importante saber qué piezas voy a utilizar para ir planeando mi animación. Probablemente ahorita no sepan qué es lo que voy a hacer. Lo van a ver en el resultado final, cómo es que tener estas piezas separadas me va a ayudar. Y algo adicional que también me va a ayudar es ponerle nombre a las capas para saber exactamente qué hay en cada una. Si yo le doy doble clic al nombre del layer, puedo cambiar su nombre. Y esta va a ser la capa del fondo. Esta yo sé que es la capa de la nave, entonces voy a ponerle nave. Esta es la capa del meteoro, entonces le voy a ponerle meteoro. Y esta es la capa del asteroide, donde voy a poner asteroide. Eso todavía me va a ayudar mucho más a poder organizar mi trabajo. Y ahora sí, a diferencia de Illustrator, donde yo simplemente selecciono objetos y los agrupo, en Animate tengo que ponerles un nombre. Un nombre para que el software sepa, o para que más bien yo sepa, como animador, qué pieza es cada una y cómo identificarla. En el panel de propiedades, que está aquí a la derecha, cada uno de estos objetos lo está identificando como un bitmap, que es básicamente un archivo de imagen. Y me está identificando obviamente el nombre del archivo y el tipo de archivo que es, y las dimensiones que tiene. Para ponerle un nombre y para empezarlos a usar como animación, los tengo que convertir en símbolos. Por lo cual voy a dar un clic para seleccionar la imagen, clic derecho y Convert to Symbol o convertir en símbolo. Y lo que tengo que hacer primero es ponerle un nombre. Lo segundo que tengo que hacer es, yo les recomiendo que todos sus símbolos los hagan como gráficos, sobre todo para el momento de exportar y editarlos en otros softwares. Es muy importante que los utilicemos como elementos gráficos o como tipos gráficos. Y finalmente, ¿dónde va a estar el punto de pivote sobre el cual el objeto se va a referir y a girar? Yo siempre recomiendo que sea en el centro, aunque no todos los objetos es conveniente que sea en el centro. Como un principio base, vamos a manejarlo como un punto de pivote central
y después veremos cómo nos puede ayudar cambiar ese punto de pivote. Cuando yo lo convierto en símbolo y le pongo un nombre, en el panel de propiedades nos vamos a dar cuenta de que ese objeto ya no es un bitmap. Ahora es un símbolo, que es un símbolo gráfico y que tiene el nombre de nave espacial. Voy a hacer lo mismo con el fuego. Clic derecho, Convert to Symbol. Voy a poner fuego, gráfico y con el punto de pivote en el centro. Y voy a repetir la misma acción para cada uno de mis objetos. Y obviamente lo voy a hacer también con la imagen del fondo, porque quiero animarla. Entonces, si yo doy clic ahora en cada uno de mis elementos, me voy a dar cuenta que en mi panel de propiedades todos me los va a marcar como un símbolo gráfico y con el nombre que yo les fui asignando. Esto es el equivalente a hacerlos un grupo. Ahora, esta nave y este fuego tienen que estar juntos en un mismo elemento, por lo cual tengo que agruparlos, pero no en la manera en que lo hago en Illustrator, sino que también lo voy a hacer a través de un símbolo. Entonces, dando clic en ambos objetos y seleccionando ambos objetos, nuevamente le voy a dar clic derecho, convertir en símbolo, y le voy a poner nave animada. ¿Por qué animada? Porque voy a empezar a hacer pequeñas unidades de animación que eventualmente ustedes van a reconocer y que van a ver lo práctico que puede ser hacer estas unidades de animación. Cuando yo le doy clic en OK, estos objetos ya quedan juntos como si fuera un grupo. E igual que en Illustrator, si le doy doble clic, se van a dar cuenta de que ahora estoy dentro del grupo, que es nave animada, y tengo mis objetos aquí. Este fuego, como yo quiero animarlo, voy a crearle su propia capa. Y aquí es donde empieza la magia de lo que es Animate, porque cada grupo va a tener su propia línea de tiempo independiente de la línea de tiempo de la escena. Y eso es lo que a mí me va a permitir hacer pequeñas animaciones que después voy a ir incluyendo en mi animación general. Dando doble clic, lo primero que voy a hacer es ir ajustando primero la posición, o bueno, voy a cortar este fuego, crear la siguiente capa y pegar el fuego en la siguiente capa. Y lo voy a poner en la posición en que lo necesito. A este layer le voy a poner nave y a este layer le voy a poner fuego. Puedo cambiar el orden de los layers si así me conviene. En este caso, como no se empalman unas con otras o no necesito algo que esté encima de otro, no va a afectar para nada el orden de las capas. Pero cuando necesito que algo esté al frente, sí me va a ayudar mucho el cambiar este orden de capas. ¿Qué es lo que voy a hacer también? El pequeño cambio que voy a hacer en esta animación, yo ya tengo aquí mi elemento de fuego y mi elemento de nave. Voy a crear un keyframe adicional aquí. Insert keyframe. Acuérdense que un keyframe es un elemento de cambio. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un cambio con respecto al cuadro anterior. Y este simplemente voy a dejarlo igual, por lo que voy a insertar
un frame. Que esto es un frame de continuidad, que es muy distinto a un keyframe, que es donde yo puedo generar un cambio. El cambio que voy a hacer aquí es que voy a seleccionar mi herramienta de transformación libre y simplemente voy a hacer más pequeño el fuego, de tal manera que voy a tener esta pequeña animación guardada para que el fuego parezca que está animado, o que más bien estoy animando el fuego de tal manera que se reduce y crece, y me va a dar la idea de que está saliendo constantemente de esa turbina. Y aquí acabo de crear precisamente una pequeña animación que se va a estar repitiendo cada 2 cuadros en mi escena, de tal manera que si yo hago una duración de 40, se va a estar repitiendo al menos 20 veces esa animación a todo lo largo. Para empezar a animar un poquito las cosas, me voy a ir, como originalmente dije, al cuadro 40. Voy a crear un keyframe, y en este keyframe voy a seleccionar mi fondo y lo voy a desplazar un poco hacia la izquierda. Este es básicamente el cambio que acabo de generar. Y tengo el keyframe de inicio y el keyframe final. Lo que me hace falta es crear la animación o todos los in-betweens que van a hacer que este cambio, en vez de verse abrupto, se vea continuo. Como es un cambio lineal de izquierda a derecha y no necesito una animación adicional o muy compleja, voy a utilizar un Classic Tween, que lo que va a hacer es que simplemente va a llenar los huecos y va a hacer la animación de que el fondo se mueve del cuadro 1 al cuadro 40. Y aquí acabo de hacer mi primera animación. Y esta animación automática es posible porque creamos nuestro símbolo de fondo. Si no hubiéramos creado el fondo en un símbolo, o no lo hubiéramos convertido en un símbolo, esta animación no se podría crear, esta animación clásica. Les voy a mostrar rápidamente qué va a suceder con la nave. La nave, o cualquiera de lo que es el asteroide o el meteoro, no aparecen en el cuadro 2 ni en ninguno de los cuadros subsecuentes, por lo cual yo voy a hacer una continuidad. Y aquí es donde voy a hacer una continuidad de la nave para que vean cómo se va a repetir la animación que ya creamos. Simplemente voy a hacer insertar un frame, no un keyframe sino un frame, para que sea una continuidad. Y si se dan cuenta, esa mínima y pequeña animación que hicimos del fuego está presente y se repite una y otra vez en toda la duración de nuestra escena. Y lo único que hice fue simplemente hacer 2 cuadros de animación en este símbolo, o en este grupo de diferentes símbolos que se llama nave animada. Y esto es a lo que yo le llamo unidades de animación y animar menos para animar más. Con pequeños cambios, con pequeñas animaciones, puedo crear animaciones más rápidas o que duren más tiempo, que se les conocen también como loops o ciclos, que se van a estar repitiendo y haciendo que mi animación se vea mucho más compleja de lo que realmente es. Aquí, con la herramienta de transformación libre, lo que voy a hacer adicional es que voy a cambiar la posición de esta nave, pues para que concuerde con el desplazamiento del fondo. Y si yo pruebo mi animación apretando Control Enter o Comando Enter en Mac,
voy a ver cuál es el resultado. Voy a hacer básicamente el mismo proceso en lo que va a ser el meteoro. Para yo poder hacer una animación del meteoro y convertirlo en una unidad de animación, voy a acercarme un poquito, o más bien voy a alejarme un poquito para tener un panorama más amplio. Yo puedo hacer una animación directamente aquí en la escena, pero solamente estaría animándolo una sola vez. Pero como quiero hacer una unidad de animación, este objeto o este símbolo que se llama meteoro lo voy a agrupar en un nuevo símbolo, aunque sea ese objeto solamente, y le voy a poner meteoro animado, otra vez con un símbolo gráfico y otra vez con el punto de pivote al centro. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Ese objeto lo acabo de agrupar o poner en otro elemento que ahora se llama meteoro animado. Si yo le doy doble clic, voy a entrar a la línea de tiempo de ese nuevo grupo, me aísla de los otros elementos, por lo cual no corro el riesgo de moverlos, y aquí voy a hacer una pequeña animación también. Lo primero que voy a hacer es simplemente ajustar un poquito la inclinación para que esté de acuerdo a lo que yo quiero mover. Voy a poner de este lado mi meteoro y voy a hacer que avance al 25. No quiero que dure tanto como la escena general, para que sea un movimiento más rápido. Mientras menos cuadros tengamos entre un keyframe y otro, el movimiento va a ser más rápido. Y mientras más cuadros tengamos entre un keyframe y otro, el movimiento va a ser más lento. En este caso, como voy a estar en 25 o tal vez en 30, al momento de yo insertar un keyframe, la duración que va a tener esta animación va a ser menor y más rápida a mi escena. Y como acabo de crear un punto de cambio, acuérdense que todo keyframe es un punto de cambio, aquí voy a hacer el cambio para que se desplace hasta el otro lado. Y nuevamente es un movimiento lineal, es un movimiento que va en línea recta, por lo cual no necesito ninguna animación compleja, por lo cual puedo usar una animación clásica o una interpolación clásica o twin clásico. Y yo voy a tener el desplazamiento de este meteoro aquí. Si regreso en la cadena y regreso a la escena, lo que me hace falta aquí es hacer una continuidad de este keyframe de la escena del meteoro animado hasta el final con Insert Frame. Insert Frame me crea una continuidad de ese elemento. No es un keyframe. Y pues yo voy a poder ver que justo en 30, el meteoro ya pasó. Y lo que sucede aquí es que ese meteoro va a volver a repetir esa trayectoria. Entonces debo yo tener cuidado de que a veces esas trayectorias no se repitan, porque aquí en 40 estaría a la mitad de la trayectoria. Pero yo puedo nuevamente ajustar el tiempo. Le voy a dar doble clic y digo, bueno, me doy cuenta de que tal vez 30 no es el mejor lugar, voy a hacerlo en 20. Con la tecla control jalo hacia este lado, el movimiento va a ser todavía más rápido, y lo que va a suceder es que ahora se va a repetir dos veces, de 1 a 20 y de 21 a 40. Del mismo modo que esta animación del fuego se repite una y otra vez, esta unidad de animación también se va a estar repitiendo. Pero como es una unidad de animación esto,
puedo cambiar la posición y estoy cambiando la posición de toda la animación porque estoy arrastrando toda la línea de tiempo. Entonces, aquí esta unidad de animación contiene la línea de tiempo completa, a diferencia de si yo muevo aquí adentro este meteoro, porque lo que va a suceder es que la trayectoria va a cambiar. Y finalmente lo que me falta, que es mi asteroide, este asteroide lo tengo que también, para convertirlo en una unidad de animación, nuevamente convertirlo en símbolo o meterlo de otro grupo, que va a ser asteroide animado, gráfico, punto de pivote al centro y OK. Y ahora voy a darle doble clic nuevamente para entrar a la línea de tiempo de este asteroide animado y trabajar con el asteroide en símbolo para hacer una animación. Aquí voy a hacer también otra cosa. También lo voy a poner de este lado. Este sí voy a querer que dure 40 frames. Un keyframe en el 40 y lo voy a desplazar hasta el otro lado. Incluso me voy a pasar para que sea un movimiento también más largo, pero de la misma duración que mi escena. Nuevamente, lo único que me falta es crear un Classic Twin para que la trayectoria sea lineal. Pero algo que voy a hacer diferente en este es que quiero que el meteorito gire. Y para que gire, me tengo que ir a las propiedades de la interpolación. En esta interpolación, cuando yo le doy clic a cualquier parte de esa interpolación o del twin, me aparece en el panel de propiedades la opción de rotación. Normalmente está en automático, lo que quiere decir que no va a rotar, pero yo voy a seleccionar un CW o clockwise, que quiere decir en el sentido de las manecillas del reloj, o un CCW, que quiere decir counterclockwise, que es en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. En este caso voy a elegir este y automáticamente me va a aparecer el número 1. Esto quiere decir que del cuadro 1 o del keyframe inicial al keyframe final, el objeto va a hacer un giro completo. Si yo quisiera que girara más veces, este número lo puedo cambiar por 2 o por 3 o por el número de giros que yo quiero que haga. Y fíjense cómo, sin tener que yo rotar el objeto manualmente, el software, con solo un keyframe y solo un twin, me está dando las opciones de hacer que mi objeto se vea más animado de lo que realmente estaba, sin hacer grandes cambios. Si yo regreso a la escena, lo que tengo que hacer es una continuidad, insert frame, para ahora sí tener todos los elementos juntos en una misma animación. Y si aprieto control enter o comando enter, voy a ver el resultado de esto. Y este es justamente uno de los ejercicios que les enseña a cómo hacer símbolos dentro de símbolos. Les va a ayudar a crear efectos de animación con pocos pasos, pero que se van a ver como si fueran muchos pasos.